Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con el apoyo del Supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Dominical. Estamos nosotros en este domingo 20 de julio. Hoy celebramos el domingo 16º del tiempo ordinario. Ñandeye Guama va para el tiempo ordinario, Peajiseina, Peñande, Ñajendúa, Cueja, Peñandeyara, Ome Eva, Cueña de Navidad. Y sobre todo la Pascua, la resurrección, porque entero vetea la yeguatajina, upea otro lado, lleva, upea per resurrección, upea cojiseina, tecobe, pues lleva nueva vida, de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida. Todo eso significa resurrección, ñacapuaje, mañamumburi, darle sentido a la vida y darle sentido a la existencia. A entero vetea, umea yeguere, coana, porque ñandeyara, ome embaite mañande las capacidades de la yeipurujanua para hacer un lindo camino de realización. Realización personal, pero Ponana, que la realización personal, queridos amigos, no es el egoísmo, sino que es la generosidad, es el servicio, es la entrega. Aupea dice, entonces, ñamañá, peñan de comunidad, ñamañá, peñan de rogapupe, ñamañá, peñan de netane, ñamañá, ñan de comunidades. Y ahí es donde nosotros tenemos que desarrollar estas cualidades que Dios nos ha regalado. La inteligencia, la libertad, la voluntad y la capacidad de amar. 4 elementos que definen el hecho de ser imagen de Dios. Y semejante significa, queridos amigos, también nuestras limitaciones. Pealañas en duda de este día lleva en este 16º domingo del tiempo ordinario. Comenzamos con Génesis, capítulo 18, del 1 al 10. El Señor se apareció a Abraham junto al encinar de Manré. Mientras él estaba sentado a la entrada de la carpa a la hora de más calor. Alzando los ojos, divisó a 3 hombres que estaban parados cerca de él. Apenas los vio, corrió a su encuentro desde la entrada de la carpa y se inclinó hasta el suelo diciendo, Señor mío, si quieres hacerme un favor, te ruego que no pases de largo delante de tu servidor. Yo haré que les traigan un poco de agua. Lávense los pies y descansen a la sombra del árbol. Mientras tanto, iré a buscar un trozo de pan para que ustedes reparen sus fuerzas antes de seguir adelante. Por algo han pasado junto a su servidor. Ellos respondieron, está bien, puedes hacer lo que dijiste. Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo, pronto, toma 3 medidas de la mejor harina, amásalas y prepara unas tortas. Después fue corriendo hasta el corral, eligió un ternero tierno y bien cebado y lo entregó a su sirviente, que de inmediato se puso a prepararlo. Luego tomó cuajada, leche y el ternero ya preparado y se lo sirvió. Mientras comían, él se quedó de pie al lado de ellos, debajo del árbol. Ellos le preguntaron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Aquí en la carpa, le respondió. Entonces uno de ellos le dijo, volveré a verte sin falta en el año entrante, y para ese entonces Sara habrá tenido un hijo. Queridos hermanos, aquí nosotros nos encontramos ante una gran generosidad, la generosidad, digamos de esta manera, de Abraham. Primero nos va narrando, ¿verdad?, la situación de Abraham, donde se encuentra, está en el desierto. La ñandeña mañata mojina del aspecto antropológico, es decir, de lo que significa para nosotros este encuentro de estos 3 personajes, que son personajes anónimos, no sabemos quiénes son,
la iconografía, es decir, los diseños, los dibujos, la representación que nos ponen a los tres personajes que vienen luego y se sientan con Abraham, son los que después nosotros entendemos, entre comillas, vamos a decirlo así, y se los dibujaron en la iconografía como la Santísima Trinidad, ¿verdad? Lo que viene a ser para nosotros el Elohim, el Dios mismo entonces que está visitando a Abraham. Todo lo que significa, queridos amigos, la hospitalidad. Upea abela ñande, ñamesa casea y nada casea. Se dan cuenta cómo Abraham apenas dice, le ve, divisó, dice, él estaba descansando junto al encinar de Mamre. Oye, no, bebejina, estaba descansando y mientras estaba él sentado a la entrada de la carpa, a la hora de más calor, alzando los ojos, vio a tres hombres que estaban parados cerca de él. Y entonces, apenas los vio, corrió a su encuentro desde la entrada de la carpa y se inclinó hasta el suelo. Señor mío, si quieres hacerme un favor, te ruego que no pases de largo delante de tu servidor. Imagínense, queridos amigos, aquí estamos hablando de una verdadera hospitalidad. Estamos hablando en síntesis de una generosidad. O sea, ñande oíla ya yesa cuá. Ñande oía lleva peña puaja, peña esa, peña de yo que peña de la pichao y cotemea, porque yo les decía del aspecto humano, del aspecto antropológico, estamos en el momento, dice, de más calor. Pero hoy ya las apichacueras que están viniendo y están llegando desde el desierto. Sheiko bebé 10 años, lo que significa ese desierto. Imagínense en aquel tiempo cómo habrá sido ese calor, ¿verdad? Y entonces llegar hasta la carpa de alguien que está ahí, que te ofrece hospitalidad. Esa persona que oye esa cuaja lleva. Oye esa cuaja la reicotemeja. Entonces, da ese yo que fuera la ñandea lleva. Ñaja no ana o ubahina. Va eva moaina o uina mo. Va eva oye rueda seina. Va eva igotemeja mo. Va eva uina ave. Esta ya es una manera muy egoísta, ¿verdad?, de pensar. Esta ya es una manera muy, ya es de capitalista, ¿verdad?, de pensar, sobre todo ese capitalismo exacerbado, ¿verdad? Entonces, el capitalismo exacerbado, cuando nosotros hablamos de hoy, lleva, de aprovechar de las riquezas que Dios te está dando. Porque la riqueza que Dios nos da es justamente para poner al servicio de la comunidad. Upea la catuesteña de Yeyujú, la Biblia, la ñandella huerecoja peñan de yarome eva de siempre es en función del pueblo, en función de la gente, en función de la comunidad. Y entonces, lo que nosotros estamos viendo en el primer elemento que se nos presenta cuando dice apenas los vio, o apenas los vio. Y miren, queridos amigos, el verbo que utiliza, corrió a su encuentro desde la entrada de la carpa y se inclinó hasta el suelo. Se inclinó hasta el suelo. Dos verbos muy importantes. Hoy para ayer. Quiere decir que el techacua, peñan de ellas echano, peñan de la pichagina, hoy conteme añadere, pejacubore o guajejina. Lo primero que nosotros hacemos es levantarnos, el correr, el adelantarnos. ¿Cómo nos cuesta, queridos hermanos, sobre todo, como yo les estaba diciendo, en una cultura en la que nosotros exacerbamos demasiado y miramos demasiado el aspecto individual, el aspecto nuestro? Se coponaye, se hayela se vacaciones, se la gasta la se plata, pero se va poco, voy a se copiana, voy a se. Pero sin embargo no somos capaces, queridos amigos, de mirar, de correr al encuentro de así, ¿verdad? Porque sabemos que existe mucha realidad de pobreza. Yo no estoy hablando, queridos amigos, de un también asistencialismo, porque ese también es otro error, ¿verdad? Toda la cuestión comunista, del comunismo, todo eso también cayó en desuso y cae en el desuso porque no soluciona y va a ver cómo haragabe a la gente. Entonces ese tampoco nos sirve.
Aquí tiene que ser, queridos amigos, el de una verdadera comunidad. Hospitalidad quiere decir mirar las necesidades verdaderas del hermano. Comunidad, y entonces se levanta, corre y después ya sabemos todo lo que viene. El segundo es inclinarse hasta el suelo, es decir, ñandella yuhu beñandera pisabe, ñandella hoy beñandenieve, ese ya es yo que cuera. Hay shiyara anga. Hay shiyara anga, es decir, aquí está la imagen de mi Dios. Y por eso también en la iconografía ya de Curipeña Ñepuruname, que todos los grandes pintores, al pintar a estos tres personajes, le pinta a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Como estas tres personas que visitan al hombre, nos visitan a nosotros. Nosotros tenemos que ser capaces de encontrar, de ver en nuestros hermanos al mismo Dios. El Nefesh, la esencia de Dios, ayer. Hoy que apeñan de Yara, pues tú marangatú, hoy que veñan de Pejo Pearela, ya se veñan de la Pisabe, veñan de Yara. Por eso le vemos en el hermano al Cristo presente, al Dios presente en medio o enfrente a nosotros. Y por eso corremos a su encuentro y por eso nos arrodillamos también ante el hermano. Y después viene todo lo que prepara, etcétera, etcétera, el servicio, la hospitalidad, les ofrece lo mejor de sí mismo, pero termina con algo muy interesante. O por y su esposa es justamente estéril. Queridos hermanos, la esterilidad ahora da fruto, es decir, cuando nosotros somos hospitalarios, cuando nosotros hospedamos verdaderamente, cuando nosotros nos preocupamos de los demás, ahí vienen los frutos. El próximo año yo volveré a verte sin falta en el año entrante. Y para ese entonces Sara habrá tenido un hijo. Es decir, queridos hermanos, lo que nosotros después generamos, ahí está, tener un hijo, gracias a la hospitalidad, significa que lo que hace crecer a la comunidad siempre va a ser esta entrega de parte de nosotros hacia los demás. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Desde Ñandeyarañe, el primer canal católico del país, te invitamos a vivir una experiencia de fe inolvidable. Del 10 al 15 de diciembre del 2025, peregrinamos a los santuarios marianos mexicanos en compañía espiritual del Padre Víctor Luis Cabañas. Visita la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, camina por los caminos de la fe y revive el milagro que cambió la historia de América. Incluye billete aéreo, traslados, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, actividades, guía, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Reserva tu lugar hoy mismo con Monditour Viajes al 0983-399-300 o con el Padre Víctor Luis al 0986-404-603. Ñandeyarañe, comunicando la fe, uniendo corazones. Este domingo 27 de julio, te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido Padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñandeyarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto
y la mesa servida. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos nosotros en este domingo 20 de julio, ya es el 16º domingo del tiempo ordinario y así comenzamos esta 16ª semana en este año cotidiano. La segunda lectura que en la pedagogía de la Iglesia se nos ofrece hoy es de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Estamos en el capítulo 1, del 24 al 28. Hermanos, me alegro de poder sufrir por ustedes y completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo para el bien de su cuerpo, que es la Iglesia. En efecto, yo fui constituido ministro de la Iglesia porque, de acuerdo con el plan divino, he sido encargado de llevar a su plenitud entre ustedes la palabra de Dios, el misterio que estuvo oculto desde toda la eternidad y que ahora Dios quiso manifestar a sus santos. A ellos les ha revelado cuánta riqueza y gloria contiene para los paganos este misterio que es Cristo entre ustedes, la esperanza de la gloria. Nosotros anunciamos a Cristo, exhortando a todos los hombres e instruyéndolos en la verdadera sabiduría, a fin de que todos alcancen su madurez en Cristo. Queridos amigos, nosotros si miramos en serio, ¿verdad? Nadie diría, yo me alegro en mi propio sufrimiento. Más bien lo sufriré, cuando sufriré. Sin embargo, Pablo comienza de esta manera. Me alegro, dice, en este sufrimiento, en este padecimiento. Pero claro, este sufrimiento y este padecimiento de Pablo tiene sentido en la medida de que hay un objetivo, queridos amigos. Por ejemplo, la ñandejewi hoy cosete ingeniero, y cosete y doctor, y cosete erea, cualquier estudio, lo que sea. Escuela peoña ñepunuya lleva ñande, la ñangua gestión la ñande objetivo, la ya puede ser yo que fuera. Ñande ayana. Ya estudiana, alguna vez se me está cuando guapesendo estudiase, algunos son más, ¿verdad? Travieso, no guapeseo, no estudiase, no memorizase, etcétera. Andene me no lleva disciplina. Entonces, dos hombres allá lleva. Pero sin embargo, queridos amigos, sabemos que este es el camino para poder llegar. Y esa es nuestra humanidad. Esa es nuestra limitación, ya eso ya lleva. Tenemos que ir entrenando, tenemos que ir despertando nuestro propio cerebro, tenemos que ir despertando nuestra propia inteligencia, tenemos que ir formando nuestros propios criterios y nuestras capacidades críticas. A operarla muchas veces ahí la falta de de te lleva. A operar cuando hay por ahí hoy la de escuela, cuando hay por ahí la filosofía, no hay por ahí la lógica, no hay por ahí la ética, no hay por ahí la moral. Lo mío es apague. Todos queremos formar al hombre Faber. Va a decir el hombre Faber. Oye, pues la cosa, como ya tornillo, y por un taladro, oye, pues me da silla, ¿qué cosa? Oye, pues pero no calculáis, no pensáis. Oye, pues queridos hermanos, esto es muy delicado y es muy importante que nosotros sepamos. Entonces, aquí cuando está diciendo Pablo, yo me alegro en mi sufrir, yo me alegro en mi padecimiento, está diciendo lo que significa la limitación del hombre. Nosotros dijimos al comienzo, ser imagen, pero al mismo tiempo nosotros somos semejantes, es decir, semejanza de Dios. Imagen ya dijimos, inteligencia, libertad, capacidad de la voluntad y sobre todo la capacidad de amar.
4 elementos que nosotros compartimos de la esencia de Dios. Upea la nefesh ya es aishaña de hina lleva, o sea, peñan de yara pitumarangatula yehuerecoa peñan de huipé. Muy bien. Pero ahora viene y nos dice el Señor que somos semejantes, es decir, nosotros no somos dioses. Upea de coñan de ya es en Génesis 3, capítulo 3, versículo 5, que nos dice, si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. Añadendas ahí como dioses. Nosotros no somos iguales, nosotros somos semejantes. Es decir, nosotros, queridos hermanos, compartimos alguna esencia de Dios. La esencia de Dios en la imagen de Dios que somos, ¿verdad? Inteligentes, libres, con voluntad y con capacidad de amar. Pero no somos dioses, somos semejantes. Y entonces, desde aquí nosotros estamos entendiendo lo que Pablo nos quiere transmitir aquí. Yo me alegro, dice, en mi sufrimiento. ¿Pero por qué? En mi lucha, en mi empeño. ¿Por qué? Porque voy a ver los frutos, queridos hermanos. La ñandeco angañeñe uno, añetete, ¿verdad? Dejamos de tener todo lo que es esto de robar, todo lo que es corrupción, y nos metemos en serio a trabajar, a utilizar aunque sea un dedo de nuestro cerebro y dejar de aprovecharnos de la gente. Ciertamente que vamos a vivir en el país de las maravillas. Vamos a vivir en el país de las maravillas. Porque ya recola recursos. Y el recurso number one, ¿saben cuál es, queridos hermanos? Nuestro pueblo y nuestra gente. Inteligente con la ñan de pueblo, inteligente con la ñan de gente. Pero para eso hay que darle los instrumentos y las oportunidades. Y para eso, todo eso que están en la corrupción, en el narcotráfico, están en las cuestiones negativas de esta vida, ya es llana, y tenemos que comenzar a hacer un camino serio. Un camino, como dice Pablo aquí, yo me alegro en mi sufrir. Pero yo me alegro en mi sufrir quiere decir yo me alegro en el empeño del día a día. Eso es lo que nos va a realizar nosotros como personas. Opea con la ñandegüera japonata. Ya se llama mine poe y viscuera lleva, porque eso es justamente todo lo contrario del querer sufrir, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que cambiar un poco ese que suele decir el pare de sufrir. Pero iba ahí terapia, pare de sufrir. No, a ver, Pablo, ahí todo lo contrario. Aquí lo que tenemos que hacer es luchar, empeñarnos, trabajar, renunciar a nuestro egoísmo. Ñandego ve primera lectura, ve Abraham, ¿verdad? Capítulo 18, ya estamos. Cuando le recibe a estos 3 personajes que estaban parados junto a él, lo primero que él hace es levantarse, corre al encuentro de ese que necesita, de ese que está llegando, de ese que ha atravesado todo un desierto, que necesita la hospitalidad, y en este caso la hospitalidad de Abraham. Hoy cuando ello es de todo, pero sobre todo, queridos amigos, también dice que Abraham se arrodilla ante ellos cuando les recibe. Esto quiere decir que nosotros, ante el hermano, ante la comunidad, tenemos que ser capaces también de arrodillarnos, porque el arrodillarse quiere decir ese respeto, ese cariño y ese deseo de hacer algo por los demás. Y ciertamente que a Abraham también le cuesta ¿qué cosa? Le cuesta su propia vida, porque él se tiene que empeñar y dar de lo suyo. Y ahí está la generosidad. Ojo, yucacama de torito y bebe o lo que sea, un becerro, le hace preparar al sirviente, preparar, o una la cuajá, y malas envirecó, dale ya preparar que pea, a bellar escoina, ñande yo que fuera onguajejina, en este desierto, en este calor, hay que ser hospitalarios. Queridos amigos, y por eso esa primera lectura también nos decía que después estos 3 personajes que había sido, era nada más y nada menos que era Dios mismo el que le estaba visitando. Porque nosotros encontramos en el hermano y en la comunidad le encontramos a Dios. Upeaco entonces, daya que llena del empeñarnos. Esto que Pablo le dice, me alegro en mis sufrimientos, anda que todo lo que estoy haciendo, porque esto después trae un fruto. Y ese es el fruto positivo que vamos a tener para nuestra comunidad, para nuestra familia. Si nosotros dejamos nuestros vicios, dejamos esa caña, evidentemente, digamos, está con la, o gustayo es chiste, pero
es una realidad. Por ejemplo, hoy es viernes y tu cuerpo lo siente y una cervecita aquí, una cervecita allá, etc. A fin de semana o gasta pala y plata. No, queridos amigos, un día nañandera Japón ahí. Vamos a dedicar a la familia, vamos a hacer bien las cosas, vamos a procurar vivir de acuerdo a lo que justamente el Señor nos dice que es el camino de salvación, pero más el camino de salvación, de realización, de felicidad. Porque alguna vez enseñamos a la aina porque ya farrea que pega que amó, pero sin embargo estamos descuidando esto. La hospitalidad comienza por casa, la hospitalidad comienza con tu esposa, la hospitalidad comienza con tus hijos, la hospitalidad comienza entre nosotros en nuestro barrio. Ya yo jajú, ya yo yujú, ya jala tu paobe, ñaño putingo a lleva, diga tuyo y la ñante a lleva, la imboriajúa, jandorecoya, lo necesario para poder realizarse como persona. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Dominical. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Dominical. Estamos nosotros con este evangelio del día de hoy, domingo 20 de julio, 16º domingo del tiempo cotidiano, del tiempo ordinario. Ya es una beca, tuve ya de 33 domingos
del tiempo ordinario, el 34, siempre celebramos la fiesta de Cristo Rey. Entonces, aquí en este capítulo 10, del 38 al 42 de San Lucas, Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas, y sin embargo una sola cosa es necesaria. María eligió la mejor parte, que no le será quitada. Queridos amigos, es muy interesante aquí todo lo que significa Yandeya Ekuri en este domingo, y estamos acentuando el aspecto de la generosidad. Generosidad quiere decir, queridos amigos, el hecho de ponernos al servicio de los demás. Pero atención, cuando nosotros estamos en este deber de hospitalidad, en este deber de atención, habemos ya con dos grandes personajes. Por una parte está Marta y por otra parte está María. Habemos ya dos grandes actitudes, vamos a decir, frente a la comunidad. Marta, lleva, oña cocinamos y allá la gente lleva, oña atende. Jesús es el que está llegando. O y Nazaret está lleva. Viene, está subiendo hacia Jerusalén. Apenas en Botaiteo lleva a ver amigo, que es la familia de Lázaro, Marta y María. Y aquí entra Jesús, ¿verdad? Hoy que de Yara, justamente de ya celebrada coña de ya lea este 29 de julio. O ya celebrada el día de Santa Marta, ya añade, pero se celebra en realidad el día de los amigos de Jesús, ¿verdad? Pero algunas veces resulta mucho más conocida la imagen y la figura de Marta, porque muchas veces ñandeña ponen ahí, que está bien, está al servicio de la hospitalidad. Pero atención, queridos amigos, aquí te presenta la otra figura que es María. Dice que María estaba sentada al pie de Jesús, escuchando el discurso o la enseñanza de Jesús. Aquí están solamente estas dos mujeres, posiblemente en Lázaro, donde hay porio, pero por algún lugar, pero aquí le reciben las dos hermanas, Marta y María. Una, preocupada, hay posible ahí dentro de su hospitalidad, que es un elemento importante, lleva, porque ella cocinar, ella pone a preparar, Jesús, bueno, ella prepara que algo iba a seguramente que Jesús estaba viniendo desde Jericó, porque normalmente las caravanas bajaban hasta Jericó y después de Jericó comenzaban a subir hacia Jerusalén. Estado Yupiana y no ve, son 1200 metros más o menos de diferencia desde ahí abajo, porque está bajo el nivel del mar, todo el Mar Muerto y toda esa ciudad, ¿verdad? 300 metros bajo el nivel del mar, Yupiana a 1200. Por lo menos 1100 metros, Yupiana, toda esa montaña de Judá, por el desierto de Judá. Bueno, lo que sí que un majeco ave, a Marta o Punerima, que tú yapómalo, yapóana, la cociname. Pero María está aquí sentada a los pies. Ahora, nosotros miramos y decimos, ¿qué es lo esencial en la vida del cristiano? Va el añadella mañana, va el añadella yapóana, porque en esta mujer, personaje número uno de quien habla en primer lugar, es Marta, quien se afana, y Jesús mismo después le dice, después de que ella se enoja, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? ¿No te importa? O por ando hoy o cuestiona hoy veñan de yárabe. Va a ir bien de eremillo, va a ir bien de hoy la ne entendé, ya lleva. Ya te bebe ina o guapo ina anden en duin. Allá tu guabe a poner ya po a yeyukashiri ay a me anguandero mongaru anguandeina, y seguramente que también estaban sus discípulos, estaban por ahí, ¿verdad? Bueno, sin embargo, la respuesta de Jesús
cuando le dice Marta, dile que me ayuda. Eres mina, yo. Mina, a veces que la llevas a tu ya pues las cosas de la casa. El Señor le respondió, Marta, 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 tranquila, tranquila, Martita, anila ya apúrate, no te inquietes, ni te agites por muchas cosas. Una sola cosa es necesaria. Aquí la traducción dice, María eligió la mejor parte. Queridos hermanos, yo diría, María eligió, el griego mejor traducido sería, María eligió lo esencial y lo fundamental. Lo esencial y lo fundamental. En la hospitalidad, como dice aquí, ¿qué es lo esencial? Lo esencial es la atención de la persona. Y ella eligió la mejor parte, como dice aquí, o sea, lo esencial, porque ¿qué es lo que verdaderamente nosotros tenemos que hacer, queridos hermanos? Añanteco, peñandera pisa, peñajenduana, pero da egoñajenduta porque hubo peñandera pisa, vetera uje iñande las cosas, las llevan da peñajendu y la ñañeina, sino que estamos hablando de ese escuchar a la persona que se nos acerca, escuchar a ese que necesita de nosotros. Es una visita que está haciendo aquí Jesús a sus amigos. A Ñandei Bajabe y allá por cualquier otra cosa de aquí para allá, pero no estamos presentes con esa persona. Bueno, eso es, por ejemplo, en una visita, en una casa o lo que sea. Iba ahí te donde dejó la de visita de ti. Oiga, lleva. A ver, demos guapela y límpiala y sálave. A ver, esperamos un ratito, no sé, para ese. De cuál va a olla, pues, va a cocinar, o para de cuál oña, no, o para leo, para esa televisión, lo que sea. Bueno, aquí tenemos en Dala y sillón, a ver, aparecerse, pues, o ver un de teño vaso con un poco de agua, o ver un de algún bocadito, o sea, o para llegar. Vea, de gusto, ya lleva. La ñande ya harango, ya yo topase, es decir, aquí estamos hablando, ya desde el inicio, tanto la primera lectura que hablamos y centralizamos este Abraham que recibe, oí en diecuera lleva, oñembo en diecuera, oí presencia. Y yo pienso que esta es la hospitalidad que nosotros necesitamos verdaderamente. Tú te afanas, te inquietas y te agitas por muchas cosas. Y muchas veces eso también nos puede pasar en nuestra familia. Así que, ya mañana es peñandero de tu ella, de silla, porque todo el mundo hoy trabajamos, todo el mundo estamos agitados por tantas cosas en el mundo. Ya ganar de plata, ya ganar de sueldo. Pero se dan cuenta, queridos amigos, que cuando hablamos de la promesa de Dios y hablamos de la monarquía pues es una forma de organización, pero es la organización de la comunidad. Maná la ñaña organizada, y justamente para que podamos estar mejor, para que podamos vivir bien. La ñandella no la vamos a estar mejor. Hoy me tengo inflación de 300%. Handere jubicela sueldo solamente 100.000 guaní. O sea, 300.000 la inflación, handere 100.000 la jubicela. Entonces no estamos mejor, estamos peor. No sé si me explico. No sé si somos estudiantes, todos son grandes doctores en economía y no sé en qué cosa. Ando igual que 300 es más que 100. La andé regasta, y andé gasta con 300 más regasta. A la oña me ende de 100, quiere decir que 200 la diferencia. Reperdeina, ojo en contra, peango o resta. Si no hay guaña, deba doctor en economía, doctor, no sé en qué cosa, pero hasta con aña entendía ni segundo grado, tercer grado, venía a aprender a ver suma y resta. Queridos amigos, te afanas en tantas cosas, pero no escuchas a tu gente, no escuchas a tu pueblo, no escuchas a tus hijos. Papá, mamá, ya disparan, que un mismo día jugué, un mismo burrillo jugué. Un día a las 3:30, o amacena igual, entero esteaba, ni ahí enterado de estas cosas. Está con él las 3:30, las 3, las 4:30.
pu amara o ya rama ape colectivo peisha o ese te vamos a la trabajo a las 7 la ogana mía o ella para ahí baila y me embugue todo aquello. Pero anda a ella estar mejor, porque después vienen las consecuencias en nuestra sociedad. Porque ya no la añade me embucuera, ya yo bebé. Y bueno, le deja con una niñera, le deja con la abuela, o si no, de ahí manda y va la ya lleva con el vecino, mañana que no la se me embucuera, etcétera, etcétera. Porque de Juana, regana milan de sustento de cada día, porque nañan va a poner la mena a tembireco, la ceja tú nañan va a poner, da ya ve mamovi, y ande so huepa. Se dan cuenta, queridos hermanos, estar mejor quiere decir que verdaderamente, y ojalá esto sería lo ideal, que sea uno el que trabaje, porque no quiero también decir, porque alguna vez yo digo que trabaje el varón, digo, a la cuña cuál allí posible ahí. No, se anda, apita más droga, nada, bueno, vea ya otro problema, anda allí que allá ven la cuestión del feminismo, pero lo ideal sería, ¿verdad?, que todos nosotros recibamos un buen salario. El papá, ¿verdad?, o el que trabaja, vamos a decirlo así en general, porque tú ahí la arrero, pues está la obra, oña tende ahí la, itagiracuera, tachiracuera, o lo que sea, o la mamá, ¿verdad? Pero eso también, bueno, es otro problema que tendríamos que mirar. Pero ojalá que alguien de los padres se queden verdaderamente a cuidar a los hijos, porque estamos mejor. Pero eso, queridos hermanos, es suma y resta. Hacer potalaña suma mí, allá resta mí. Y que hagamos bien las cosas. Y entonces también tengamos conciencia del cuidado. Porque si no, nuestra sociedad justamente vamos a afanarnos, inquietarnos, agitarnos por muchas cosas. Pero, como dice, lo esencial y lo fundamental, la cosa necesaria, la María, oye, pues, ella eligió, yo diría en la traducción del griego, la parte esencial, lo esencial, que es el cuidado, apean con la verdadera hospitalidad. Cuidar de la prole, cuidar de los hijos, cuidar de nuestra sociedad, cuidar de los valores dentro de nuestra sociedad. Ya entendé, va a yo que la peña entendé, ¿no? Entonces peña candidata, no da igual más peña candidata. Por favor, tener en cuenta esto. Cuidar verdaderamente el sentido esencial de la vida. Y no que nos lleven en un ajetreo. Te inquietas y te agitas por tantas cosas, porque ya de eso huepa. Entero que estamos para poner ahí que todo, ya sobreviví con mundo apeando y poner. Eso quiere decir que no entendimos el Evangelio y no entendimos lo que Dios nos ha regalado para que vivamos bien. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística
seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, estamos con Yarañe Dominical. Estamos en este 20 de julio. Hoy, queridos amigos, tenemos el 16º domingo del tiempo ordinario. Al año de reflexión, ojoina o yapina hacia la hospitalidad, hacia la generosidad. María eligió lo esencial, lo esencial. Dentro de esta hospitalidad es la persona. Ñañangarecoa lleva la ñanderoga, pires y se, ñangarecoa lleva de las personas. ¿Se acuerdan? Abraham también, Génesis capítulo 14, dame ánimas chetera tolle, dame a las personas. Eso es lo que más me interesa, dame a las personas. Y llévate los demás, llévate los demás. Marta, tú te agitas, te inquietas con muchas cosas. Sin embargo, hay una sola cosa esencial. María eligió lo esencial. Escuchar, hospitalidad, cariño, amor. Porque aquí, queridos amigos, es desde donde nosotros vamos a poder, entendiendo a las personas después, tomar decisiones en nuestra vida, en nuestro gobierno. Un gobierno de familia, un gobierno de tu comunidad, un gobierno de tu capilla, un gobierno de una nación. Pero regenduana, o con la hospitalidad, ser hospitalario. Bueno, queridos amigos, miremos un poco en este bloque que nosotros le llamamos Ñande Yarañe Responde. Siempre les agradezco las preguntas. Muchas personas habían preguntado sobre la palabra generosidad. Otros también preguntaron en otra ocasión sobre lo que significa la generosidad, hospitalidad, con ambas con A lleva importante. Y vamos a procurar hablar un poco sobre esto. Y comenzamos diciendo que en la cultura del Antiguo Oriente, especialmente en el Israel de la Biblia, la hospitalidad no era solo un acto de amabilidad. Primera lectura, ya ella pone interés Abraham con estos tres que le visitan, ¿verdad? Es una obligación, queridos amigos, sagrada. Es una obligación sagrada, porque va más allá y vamos a ver en qué consiste entonces esta hospitalidad. Se entendía como un mandamiento tácito entre los pueblos nómadas y sedentarios. Entre los pueblos nómadas, es decir, aquellos que se mueven. ¿Por qué? Porque oíngola desierto, jacuetereínigo, estamba en de yuhui, haremajesa pues ande ujein de barea, después que areyu, caminar, pasar el sol, etcétera, etcétera. Entonces, era una obligación, por eso es una obligatoriedad, era una obligación sagrada, queridos amigos, el recibir al yo que a tu hermano. Reikua ponaina por quien deui rehasa upe situación upeare. Tanto entre los nómadas, pero también entre los sedentarios. Porque el sedentarismo quiere decir que también de vez en cuando nos desplazamos de aquí para allá. Ya se acuerdo, entonces ya se la hoga ajeno lo que lleva. El recibir al hermano no quiere decir simplemente darle una monedita o darle un billete. ¿Entiendes? Ni 100.000 remeros da hay solución. La solución, queridos hermanos, va mucho más allá porque tenemos que apuntar a la dignidad del hombre.
Araca, Eigola Yare, comita veteía, llevarla, imbarete, ponamía. Primero, luego, para deshacerse, pero con libertad y no ser títere, ¿verdad? En manos de nadie. Y que pueda gobernar y que pueda organizar bien, porque la monarquía, la promesa, tercera promesa en la Biblia, las tres únicas promesas, tierra, descendencia y monarquía. Monarquía quiere decir organización. Ella organiza pona, ella popona. Cuando estés en esa tierra, que puedas organizar a tu pueblo, a tu gente, para que puedas salir adelante, porque tenemos todas las capacidades nosotros para salir adelante y todas las riquezas que Dios nos ha dado. ¿Entienden? Entonces, estamos hablando de eso. Después dice Abraham que corre y le recibe a estas personas. Ahora, nosotros encontramos también en la palabra de Dios que se nos habla, queridos hermanos, de practicar. Practicar, nos dice sobre todo San Pablo, desde la carta que escribe a los romanos. No se olviden, dice Pablo, estamos en el capítulo 12, versículo 13, la carta a los romanos dice, no se olviden, queridos hermanos, de practicar la hospitalidad, porque gracias a ella algunos sin saberlo hospedan a los ángeles. Qué hermosa esta frase. Y esto es lo que Pablo vuelve a releer cuando Abraham, primera lectura, en Génesis, capítulo 18, le recibe a estos tres personajes. Sin saberlo, dice Pablo, le recibimos incluso a los ángeles. Ángelos quiere decir enviados. Le recibimos a Dios. Por eso dice, le recibimos a los ángeles. La generosidad, en realidad, viene de la palabra Gesed. Porque eso quiere decir misericordia. Y cordis quiere decir corazón, latín. Y mísero quiere decir el pobre, justamente. Papa Francisco. Tener misericordia quiere decir tener corazón, mi corazón hacia el mísero. Mísero cordis, corazón hacia el mísero. Corazón hacia el pobre. Reyesa qua, remañare, llamaba, pendera, pisar y contener. Pero eso tiene que salir de aquí. Algunas veces, y nosotros lastimosamente también estamos muy mal acostumbrados. Ya aprendeba ahí, a nosotros nos cuesta mucho el aspecto de la misericordia. Nos cuesta mucho. A pesar de que decimos así que somos solidarios, pero es una solidaridad de apagar el fuego simplemente. La verdadera solidaridad, queridos amigos, apunta a esto, a una buena organización para que esto no suceda más. Por ejemplo, o falta, por todas partes falta, que haya televisión, ¿ve? Envíen un poco, esos que organizan rifas, que organizan polladas, etcétera, para comprar remedio a los enfermos, porque hospital venda y pore. Es decir, no hay ministro, no hay ministra, o no hay presidente, no sé quién lo que no hay que tiene que encargarse de esa cosa. A alguien que se eligió para que lleve adelante estas cuestiones. No hay puri, entonces, oye, solidaridad. En la televisión estaba saliendo, y la gente comienza a enviar, o rajar la foto, pollada, 10.000 guaraníes, 15.000, 12.000, para comprar remedio para fulano. Qué bárbaro, querido hermano. No hay pura organización, o faltañas de la organización. Y esa pues era la tercera promesa de Dios. Cuando te habla de monarquía, capítulo 17, versículo 6, pelee, vea. Yo haré surgir entre ustedes reyes, dice. Reyes quiere decir aquellos que rigen, que gobiernan, que enseñan y que santifican a su pueblo. Pero pealanda yahuerecoy ahí, da yahuerecoy, ñande por lo menos la ñandenetame, da yahuerecoy. Porque seguimos, queridos hermanos, de la misma manera de hace tiempo. Y entonces por eso, algunas veces la gente dice, no, nuestro pueblo es muy hospitalario. Cierto, es muy hospitalario hasta cierto punto para apagar el fuego. Ahí somos hospitalarios. Te voy a ayudar un día a ayudar de rifa, ayudar de pollo o lo que sea. Pero queridos hermanos, en realidad la verdadera hospitalidad es una donación y es una generosidad total. Y entonces es una organización para que la comunidad no tenga que estar apagando el fuego. Porque alguien ahí se accidentó y no tiene cómo pagar, entonces ya puede ir por ya porque para ayudarle. No, eso ya
la comunidad, para eso se organiza, porque para eso, dentro de la organización, nosotros ya pensamos. Y para eso están los gobiernos, para eso están las estructuras, que nosotros le llamamos estructuras de comunidad, estructuras estatales. Pero no funciona. Nuestra educación, si vos querés una buena educación, y se jactan luego, ¿verdad? Los que tienen posibilidad por A o por B motivo. No, yo le envié a mi hijo a Estados Unidos a estudiar. Yo le envié a mi hijo a Europa a estudiar. Ah, cierto, sé cuál bueno ver. ¿Pero por qué? Porque eso te está diciendo que aquí no hay estructura, no hay educación, no hay formación, no hay hospitalidad, no hay misericordia, no hay generosidad. Y entonces, oye, para la plata, ya poco aquí orei, ¿verdad? Pero lo que menos hacemos es preocuparnos del pueblo, de la gente, de la comunidad. La Biblia se escribe para la comunidad. La Biblia, primera, Proverbios, ya leen a Obea. Versículos 1 al 7, la Biblia está para instruirnos, para enseñarnos, para mostrarnos el camino, cómo tenemos que organizarnos, cómo tenemos que ser honestos, cómo tenemos que buscar el bien y cómo tenemos que salir adelante. ¿Se dan cuenta? Por eso que esta palabra es clave. Generosidad, hospitalidad, y decíamos que va mucho más allá que simplemente una amabilidad. Pues llega tu llamada en el día, yo, ay, nombre, hoy vamos a salir en foto y vamos a hacer esto y aquello. Gente modela es amable. Pero vean a Simón Garui, lo que me va a ayudar verdaderamente a salir adelante y vamos a salir como nación, es cuando verdaderamente entendemos el sentido de la misericordia. Cor cordis, corazón, para nuestra realidad. Corazón para qué, para salir adelante y formarnos bien. Entonces, Gesed, queridos amigos, es más que bondad. Se refiere a un amor activo, a un amor compasivo, a un amor leal que se manifiesta concretamente en el accionar hacia las personas. Y entonces tenemos que escuchar, como decía el Evangelio hoy, que decía que María eligió lo esencial, lo esencial. Lo esencial es tener a Dios. Porque teniendo a Dios, si yo que fuera, upe veña de catuta lleva ya pobe y pona miaña de la pisa cuera bemuana. Upe veña de ella esa pe ata bueno taña punja ya cue para darle lo esencial justamente, lo esencial. María eligió lo esencial, no para apagar el fuego simplemente porque sean más abre ay na ave. Marta te inquieta simplemente por solucionar las cosas aquí pasajeras y rápidas. Ñañe pues una ñajenduna lleva. Pesea eta BM, ñajenduna lleva. Porque después vas a ser vos la que vas a llevar en tu corazón y en tu vida y vas a ser capaz como Abraham de ser hospitalario, revipara, reñesu porque upe veré yo veñan de yara o uajinan de visita lleva. Areña garecoese, reña tendese, areme ejuve la hipona vea. Queridos amigos, pidamos esta gracia especialmente para nuestra vida en primer lugar. El Gesed, la misericordia, el amor. Primero va a nosotros. Porque peor que añade para nuestra familia. Tenemos que ser generosos y hospitalarios comenzando por casa. Con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con los amigos, con los vecinos. Y después entonces vamos a tener ya por esencia, ¿verdad? Como consecuencia dentro de una organización mucho más grande que es nuestra propia comunidad. Me despido de usted y le deseo un buen domingo. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes y que seamos muy hospitalarios, generosos, misericordiosos. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con Mañana de Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.